Juanca, nuestros invitados de hoy. Sí, nos acompaña esta noche, como todos los martes, el doctor Gustavo Alcalá, que es médico cardiólogo. También está con nosotros Anaí Goranqui, que es médica especialista en imágenes, especializado en Canadá. También está con nosotros Miguel Díaz Garay, que es médico clínico. Y está Alejandro Reynoso, que es psicólogo, trabajó durante muchos años en el servicio penitenciario. Bueno, ¿por dónde empezamos? Recién hablábamos de la película La Cordillera, que yo se la había recomendado a mucha gente, pero no es para todos. Tiene que ser alguien que le guste la filosofía, la psicología, la política, la mezcla de todo. Porque si no, si esperan una novela rosa, no es esta. Esta es de las pocas de Darín que no es para todos, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo. Y uno de los temas es el mal, y el concepto del mal que puede tener un hombre común y que puede tener un político. Entonces, le decimos con Juanca, ¿qué pasa si llamamos al psicólogo que ha tenido tantos años en la cárcel y que nos hables de si el mal existe o no existe? Sí, existe. Pero hay que hacer una diferenciación entre lo que es una persona mala y una personalidad con determinados síntomas que determina una personalidad psicopática, ¿no? Que ya estaríamos hablando de una personalidad con un trastorno. Ahora, creo que una personalidad, una persona mala, lo vamos a encontrar en una regla de baremo de edad entre los 12, 13 años y los 20 y pico de años. O sea, una persona que generalmente son actitudes que tiene, ¿no? Son actitudes. Generalmente son los que inician un conventillo, una mentira para provocar un desorden en algún grupo. Son las personas que tienen esa característica de irrumpir en una conversación, que usan la ironía como el chiste, pero no el chiste agresivo, ¿no? Y usan permanentemente la ironía. Son personas que generalmente se manejan mucho con la mentira, son... Está bien. Pero vamos a casos más graves. Un Robledo Puch, supongamos, o un petizo orejudo, por hablar hace 50 años. Nacieron mal. A ver, hay teorías biologistas y las psicosociales. Yo, lógicamente, para mí, inclino por la teoría psicosocial. O sea, venía en familia muy bien, Robledo Puch. Sí, al final de la década del 60 y principio del 70, una clase media con un buen ingreso económico, tenían una buena situación económica la familia, pero, a ver, es un caso que siempre me ha llamado la atención, ¿no? De los 11 delitos, homicidios que tiene y las 2 violaciones intermedias. Tengo los protocolos que tomaron en su momento los psiquiatras. Este es un chico que viene de una sobreprotección muy marcada, donde los padres al sobreproteger no pueden amenguar la angustia en la persona cuando realmente la siente un niño. Entonces no hay un mensaje claro. Entonces una persona que pasa a tener como un déficit en lo que es la tolerancia a la frustración. Un niño que no se aprende a frustrar, que no aprende a tener un tiempo para las cosas, un periodo para estudiar, otro para recrearse, para comer, sino que vive en un desorden, pero a su vez autorizado, ¿no? Con la autoridad de la ley del padre, de la madre. Bueno, es muy zafarón esos razonamientos, ¿no? No. Porque este chico aparentemente robaba y la gente le entregaba las cosas y después le pegaba un tiro, lo mismo. No, la frialdad con la que cometen los 11. Eso es malo. Y siempre tuvo una premeditación, no dejar un testigo vivo. La frase que lo ha clarificado a él está en el libro: no debe quedar nadie vivo que no... Están haciendo una película ahora sobre él. Sí, Ortega. Sí. Los mejores escritos son los que hace Osvaldo Soriano en el 74. Hace unos detalles de los diferentes actos delictivos de él. Ahora en las películas, en las series, todos, incluso los personajes que son malos, siempre tienen, ahora se les va buscando un lado amable. Es decir, ya no se hace el villano que es todo malo, ni el bueno que es todo puro. Era más fácil antes, ¿no? A ver, si yo encuentro en un grupo la persona que miente para crear una disrupción dentro de la conversación, ya sabemos quién es, ¿no? Pero esa persona tiene algo que lo caracteriza del psicópata. Tiene resonancia afectiva, tiene empatía, o sea, sabe de que está mintiendo para sacar un provecho, pero no el psicópata, el psicópata no te va a mentir. El psicópata te va a manipular, te va a envolver, de tal manera que te va a hacer ejecutar. El tipo que
se le imputaban un montón de homicidios, pero nunca se le comprobó ninguno, porque realmente él provocaba la manipulación en su ejército, fue Al Capone. Al Capone era perfecto el tipo, como daba el mensaje, ¿no?, para que sus manos derechas fueran y cometieran el homicidio. Lo terminaron metiendo preso por una cuestión positiva. Y cae preso para con una evasión bajísima. Está bien. Enseguida volvemos con Reynoso, pero yo dejaría pendiente una pregunta. Si es posible recuperar a alguien que ha matado 10 personas. Porque matar, una cosa es robar y otra cosa es matar. Matar a sangre fría a alguien que ya le entregó todos los valores. Pero eso lo dejamos para enseguida. Doctor Miguel Díaz Garay, enfermedades laborales, quería Juan que tocara el tema, ¿no? Principalmente porque no son muy comunes los exámenes previos cuando alguien empieza a trabajar. Y después se presentan ciertas cuestiones con enfermedades que viene una persona y dice, no, yo no tenía nada y después el trabajo me lo produjo. ¿Se puede determinar el momento en que se produce determinadas lesiones? Sí, indudablemente que sí. Bueno, yo ahora no estoy en la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, pero uno de los anhelos que teníamos, es más, el nuevo edificio está proyectado... Pues recordada su gestión. Está proyectado justamente para esto, ¿no? Para que el Estado se haga cargo, pero se haga cargo directamente a través de la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, se haga cargo de los preocupacionales, de forma tal de que no estoy diciendo de que, bueno, que por ahí a lo mejor no tenían la certeza o no tenían la rigurosidad que debe tener un preocupacional, pero rigurosidad desde el punto de vista médico, no. Es decir, a mí me ha tocado vivir casos de que siendo director de ahí de la Dirección de Control, de la famosa Junta Médica, a los 30 días de haber sido designada una persona me presentaban una carta médica por estrés laboral. Es decir, o venía una persona por una lesión de columna o por un problema... una hernia de disco, que son los comunes. Claro, es decir, el preocupacional no quiere decir que, tiene Chagas, no lo vamos a dejar entrar, tiene esto, no lo vamos a dejar entrar. No, es simplemente que quede registrado en una historia clínica, en una planilla que quede registrado que esa persona entra con tal y determinada lesión, patología o incapacidad, de forma tal de que a partir de ahí nosotros sabemos, bueno, perfecto, él entró con una cierta incapacidad, pero... Es que después un juicio laboral cada vez cuesta más. Pero por supuesto, es decir, yo he visto, me ha tocado vivir personas que llevaban poco tiempo, menos de 5 años y estaban con incapacidad, o sea, y accionaban contra el Estado por una incapacidad, cuando en realidad ellos entraron con esa incapacidad. Por eso digo que lo importante en esto es determinar o establecer, necesito que una persona va a ingresar, pero va a ingresar con una cierta incapacidad. Los estudios no se hacen ni en la parte pública ni en la parte privada. Bueno, lo que pasa es que, es decir, los estudios se hacían en la parte contratados por el Estado, tengo entendido de empresas, la misma ART se hacía cargo de hacer los preocupacionales. Nosotros yo desde que trabajé mucho para, inclusive, nosotros, por ejemplo, ahí, cuando yo estaba en la Junta Médica, y creo que todavía no se ha cambiado esta temática, es decir, que mandábamos a la Comisión Médica 26 para que estableciera una determinada incapacidad, y no lo podíamos hacer nosotros porque no eran vinculantes nuestras juntas médicas. Cuando en realidad la Comisión Médica 26 estaba muy ocupada con todo lo que tenía que ver siniestros, es decir, accidentes laborales y todo lo que tenía que ver con esta temática, ¿no? Entonces, cuando les quedaba un poco de tiempo, se dedicaban a las enfermedades inculpables. Y la enfermedad inculpable, indudablemente, ¿qué pasaba? Pasaban meses y meses y a lo mejor no podíamos evaluar a una persona. Pero creo que la pregunta de Juanca tiene esto. ¿Se puede demostrar que una enfermedad, supongamos el caso de recién, una hernia de disco, es anterior a cuando lo invoca el médico o no? Si se hiciera un... Pero si no se ha hecho, si ya está.
¿Se puede fingir una enfermedad durante mucho tiempo? ¿Se puede vivir con la enfermedad fingiendo que no la tiene durante 2 meses, 3 meses? No, pero ese tipo de patología yo creo que no se puede fingir. Una hernia no, pero... Sí, a lo mejor algún otro tipo de patología sí, pero por ejemplo, como yo le decía, el caso del estrés laboral. El estrés laboral inclusive no está contemplado tampoco como enfermedad laboral, el estrés laboral. Si bien es cierto, el estrés existe, pero... me parece que hay ciertas determinadas patologías que sí uno puede decir, no, esta patología no la tenés de ahora, esto es antiguo. Pero yo creo que con un buen preocupacional, realizando un buen preocupacional, podemos establecer y determinar, como dije, que la persona tiene cierta determinada enfermedad y cierta... O sea, no quiere decir que lo vayamos a marginar, porque no todos necesitamos para que hagan fuerza. Con todo lo que tiene que ver con las enfermedades, principalmente que son de difícil comprobación, que tiene que ver más con lo psicológico, y que pasas principalmente, por ejemplo, con el que está a cargo de un grado, en donde en muchos casos es cierto, es decir, una docente que lleva 20 años con chicos de primer grado ya no los puede ver. Y se presenta y dicen, miren, yo tengo un problema ya... Bueno, lo que pasa, no puede estar acá. Lo que pasa es que, bueno, nosotros teníamos grandes problemas con las enfermedades psiquiátricas, porque todo el mundo tenía el concepto de que la enfermedad psiquiátrica no se puede evaluar. Entonces... Había una junta médica que no evaluó nada y jubiló en los años 80, principio de la democracia acá. Debe haber jubilado centenares de personas con 30 años. Con depresión. Sí. Depresión o hacerte el loco que te jubilan. Pero la depresión pero es verdad. Yo cuando, con firma de profesional. Yo cuando me hice cargo en el 2011 de la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, teníamos hasta 60 consultas psiquiátricas diarias. Entonces, y bueno, con esta modalidad de que no podía ser demostrado. Nosotros, por ejemplo, tomamos el Hospital Marcel Quiroga como centro de referencia y mandábamos a hacer psicodiagnóstico. Los psiquiatras mandaban a hacer un psicodiagnóstico. Y a través de un psicodiagnóstico se puede establecer la personalidad de cualquier individuo, es decir, saber si o no... En un preocupacional, claro. No debería llevar la entrevista a un psicólogo con una batería de test. Mi opinión, me hago cargo de lo que digo. Yo soy de la opinión de que una persona que va a trabajar de lo que sea tiene que sacar un psicodiagnóstico, que es diferente a una evaluación del estado actual, ¿no? Porque, a ver, una persona en un estado actual me puede, no puedo llegar a ver determinados trastornos, pero en un psicodiagnóstico me pueden aparecer ítems o algunos síntomas que me están hablando a lo mejor de una fobia. Imagínate que sea un preocupacional para ir a trabajar a las minas en plena cordillera, que tenga ciertos rasgos fóbicos. O sea, una persona que va a fracasar en su trabajo. Es muy probable que allá lo tengan que bajar duro, porque le puede afectar, ¿no? Claro. Pero yo no comparto de estas entrevistas y con los informes. No descalifico el que la haga, supongo que sí, pero no dan un perfil de personalidad. Es lo mismo que cuando saca el carnet de conductor. Hay toda una declaración jurada donde uno firma. Ahora, uno para sacar el carnet firma lo que sea. No nos engañemos. Para mí tendría que ser, o sea, el psicodiagnóstico es una de las herramientas... Un carnet profesional con una firma, ¿no? Más completa, que va a dar muchísimo. Seguro. Va a dar muchísimo más que estas técnicas. Nosotros utilizábamos mucho el psicodiagnóstico y esto nos definía muchas patologías, o sea, muchas simulaciones. Bueno, hoy empezamos distintos programas, generalmente empezamos con el doctor Alcalá. Lo había dejado porque con el doctor Alcalá hay preguntas de urgencia para cardiólogos, pero él quería tocar antes otro tema. Entonces, que puede dar pie precisamente para la participación de la doctora Gorán. Sí, estamos ante un problema grave porque no vamos a combatir nunca una enfermedad que ni siquiera nos animamos a pronunciar. Nosotros estamos en un país donde se dice que fulano murió luego de una larga y penosa enfermedad. Sí. Nadie se consigue un cáncer por pronunciar la palabra cáncer. Y jamás de los jamases lo vamos a combatir saliendo a trotar por la circunvalación una vez al año. La Sociedad Canadiense de Cáncer propone síntomas de alarma concretos para que la gente los aprenda y si los detecta, consulte rápidamente. Por un eslogan medio sencillo. Mientras más pronto consultamos por un signo importante, no por cualquier cosa, más tratamientos exitosos hay. Entonces, como siempre pasa, han hecho un decálogo. Si algunos son conocidos, si tengo un bulto
o una hinchazón en una mama o en un testículo, más bien que consulte. Pero resulta que si tengo una herida en la boca o en otra parte del cuerpo que tarda en curar, también tengo que consultar. Puede que ninguno de estos sean cánceres, pero justifican un chequeo por un médico. Si un lunar o una verruga cambia de tamaño, forma, color, es más o menos conocido. Ahora, si tengo dificultad para tragar, también tengo que consultar porque puede ser maligno. Por supuesto, si hay sangre en la flema, en la orina o en la materia fecal, tengo que consultar. Si hay un sangrado inusual o una secreción inusual en el pezón o en la vagina, tiene que haber consulta. Si hay dolor o dificultad al orinar, también. Y una diarrea o una constipación, un cambio del hábito intestinal que dure más que unas pocas semanas, significa un signo de alarma. La pérdida de peso, que no se intenta o que es demasiado marcada, la fiebre o la fatiga prolongada, también tienen que ser motivo de consulta. Y los dolores o molestias que no tienen una explicación, porque si ayer hice ejercicio y hoy me duele el músculo que ejercité, eso no, pero un dolor que no tiene explicación. Y de ese modo, con signos claros, con advertencias claras, no en un cartelito de una sala de espera, sino a través de los medios masivos y de las redes sociales, están logrando tratamientos exitosos, porque no tiene mucho sentido sacarle fotos a una larga agonía cuando el diagnóstico es tardío. Entonces, animémonos a pronunciar la palabra cáncer. Bien, y acá entra la especialización de la doctora Goranqui, que precisamente ha estado trabajando en Canadá. Sí, exactamente. El diagnóstico por imágenes, ¿no? Exactamente. Diagnóstico por imágenes incluye es desde radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética, así en líneas generales. Después está también la cámara gamma, PET y todo eso, que es medicina nuclear, que es como un subconjunto. Sí, sí. Bueno, ¿y esto sirve para prevenir o ya cuando está el problema? Bueno, es un tema controversial porque todo depende de costo-beneficio. O sea, hay un costo en la salud, hay un costo en el sistema de salud, sobre todo Canadá tiene muchas leyes porque es un sistema público 100%, entonces está todo muy medido. Entonces realmente el método diagnóstico tiene que haber probado a nivel mundial que aporta un beneficio suficiente como para que se justifique implementarlo para prevenir o para diagnosticar tempranamente cosas. Entonces se trata de que los cánceres más frecuentes, como por ejemplo el de mama, el de pulmón, el de colon y el de próstata, tengan lo que se llama screening, que es una prueba que se le hace a todas las personas que no tienen la enfermedad o no tienen ningún síntoma, no llegaron al punto ese que mencionaba recién el doctor, y por pertenecer a un grupo etario que ya tiene riesgo por ser de ese grupo etario o del sexo determinado, tiene que someterse a una prueba. Entonces, para cáncer de colon hay un screening, para cáncer de mama hay un screening, y para cáncer de pulmón hay un screening que es nuevo. Y ese screening en Canadá existe. También es muy interesante porque se usa la web. Uno como paciente puede meterse a internet y le preguntan qué edad tiene, el sexo, cuánto fumó, por cuánto tiempo, cuánto dejó, algún familiar, todos los antecedentes, y le dice, usted tiene que consultar, usted no. O sea que mismo la tecnología está al alcance de las personas para que consulten. Y bueno, Eso se hace en base a promedios, me imagino. Todo, miles de estudios de miles de pacientes que comprobaron que si uno tiene entre 55 y 80 años, fumó aproximadamente un paquete de cigarrillos por día durante 30 años y sigue fumando o dejó de fumar en los últimos 15 años, tiene mucho más riesgo que otra persona de tener cáncer de pulmón. A ese hay que hacerle una tomografía anual. Y, por suerte, avanza la ciencia y las tomografías cada vez irradian menos. Entonces, antes había que tener mucho cuidado porque uno, si se sometía a estudios de screening con tomografía, podía irradiarse. Ahora cada vez irradia menos. Entonces, a estos pacientes se les usa tomografía de baja dosis de radiación, que se llama. Y es suficiente la calidad de la imagen para llegar a un diagnóstico precoz. Y ha cambiado totalmente la cantidad de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón y ha bajado la mortalidad, que en definitiva es bajar la mortalidad lo que busca. Pero más que el cáncer de pulmón, que es de hecho una realidad y de los cánceres más preocupantes, está el EPOC. Y que son caros para el Estado, el cáncer de pulmón y el EPOC. Está el EPOC. El 40% de los fumadores van a terminar teniendo EPOC. ¿Esto cómo lo determina? Se puede medir también, me imagino. Se puede medir, pero también hay pruebas clínicas que son más importantes que las de imágenes. Hay veces que uno ve la imagen, un pulmón que
tiene destruido, por llamarlo de una manera, el parénquima del pulmón y el paciente no está tan mal y a veces es al revés. O sea que el que determina el EPOC son pruebas clínicas. Las imágenes ahí ayudamos. Está la capacidad pulmonar, que es el que le hacen soplar a uno. Después en San Juan, por ejemplo, la tiroides, ¿también se tendría que hacer? Eso es controversial también, porque ¿qué pasa? Todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene un nódulo en la tiroides. Y es muy frecuente lo que se llama cáncer papilar de tiroides, que es el cáncer más común de tiroides. Tiene una evolución sumamente benigna. Entonces se está cuestionando en la medicina si realmente es un cáncer. Porque ahora todo el mundo le han sacado un pedazo de tiroides o le sacaron la tiroides o... Empezando por la expresidenta de la Nación. Exactamente. Entonces hay toda una revisión del cáncer de tiroides con nuevos criterios para que no hace falta operar o avanzar más, porque no es tan así. Está en revisión justo. Está también el tema del antígeno prostático, ¿no es cierto? Uno dice sí, pero además si se toman determinados medicamentos pueden alterarlo o hay fallas también en eso. Y la única medida concreta parece que es el dedito todavía, ¿no? Bueno, otro tema de la misma manera. El de la próstata, mucha gente va a tener cáncer de próstata como el de la tiroides. La próstata es igual que la tiroides. Se está cuestionando si realmente son cánceres, como subir la vara. Sí, sí. ¿Cuándo realmente decir es un cáncer de próstata y cuándo no? Y en cuanto a métodos de diagnóstico es muy interesante porque se viene con muchísima fuerza la resonancia de próstata. Porque el dedito, el antígeno y la biopsia que se hace ahora por ecografía, que es al azar, es sin ver, o sea, es como se hacen 16 biopsias sin ver o 14, depende del lugar, no han demostrado que mejore la mortalidad. O sea, no han demostrado que cambien los números objetivos de mortalidad. Exactamente. Entonces, bueno, se está probando con resonancias de alta resolución de la próstata para ver si de esa manera se pueden diagnosticar los cánceres mejor o hacer la biopsia dirigida a donde la resonancia dice, miren, acá puede haber un tumor. Entonces, hay toda en lo que es tiroide y próstata está todo en revisión y sobre todo la próstata con la resonancia se va a venir muy fuerte porque es más, para el paciente mejor. Sí, es mucho más específico. Que no sean tan invasivos. Porque el de colon creo que ya se ha hecho parte de la cultura, ¿no? De hacerse... Además uno está dormido. Está dormido. Esta es una ventaja grande, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Porque al principio cuando a uno le dicen, no, mirá, es con un televisor, bla, bla, no, pará. Pero está dormido, no lo siente en absoluto. Uno se durmió y le parece que pasó 30 segundos cuando se despertó, ¿no? Sí, en cambio el de próstata es feísimo. Bueno, ¿y qué? Acá vuelvo al doctor Alcalá. ¿Qué es lo que tendría que tenerse en cuenta para hacer estos estudios? Aparte de esos síntomas, me imagino que los antecedentes familiares, y esos son temas fundamentales. Tenemos que tener un registro de tumores. Tenemos que saber cuántos cánceres hay en San Juan, porque de otro modo es difícil extrapolar o traducir recomendaciones de otros lugares. Para decir un ejemplo, hay países que tienen de cáncer de pulmón 7 o 10 veces más que nosotros. No es cuestión de traducirles el método. Argentina ya tiene un Instituto Nacional del Cáncer, probablemente tenga más empleados que en muchos otros países, pero tiene que producir un registro nacional de cáncer. Porque si no, si los números van a quedar semiocultos, si los números se van a dividir entre públicos, privados y semipúblicos y semiprivados, entonces no vamos a tener el mapa. Las encuestas no se hacen solo antes de las elecciones. Se puede preguntar cuántos varones que tienen la edad que corresponde para hacerse una colonoscopía en San Juan se la han hecho. ¿Será tan difícil encargar ese estudio? Si descubrimos que el porcentaje es muy bajo, estamos mal. Y hay que apuntar primero a los que van a tener un cáncer en los próximos 4 años o en los próximos 2. Porque si solo nos dedicamos a prevenir en los niños, los cambios van a venir en el siglo XXII. Entonces, la edad es el factor número 1 para tomar decisiones. En muchas de estos rastreos, de rastrear a alguien que no tiene síntomas. Pero probablemente el problema que más rápido daría resultado es la gente que sí tiene síntomas y no consulta. O consulta con alguien que no tiene ni la más remota idea. Porque la otra característica latina es preguntarle a una prima hermana que estudió veterinaria. Sí. Entonces, este tipo de síntomas que son categóricos y que se podrían publicitar requieren la consulta con un médico entrenado
para detectar signos tempranos de cáncer. Bueno, uno de los problemas que se presentan es que muchos de estos tipos de cáncer están relacionados con la edad, como factor de riesgo. Entonces, la consecuencia es que quien pierde una obra social después de los 50, 60 años no tiene más obra social y tiene que ir al hospital. Esto es así. Y esto no me lo dan las respuestas, no es solo científica, es un problema también económico. Y es que el cáncer de científico tiene bastante poco, habiendo empresas que venden cáncer. Bueno, está bien, pero esta es una realidad. No podemos decirle a la persona, usted es responsable de su salud. No, usted y el Estado es responsable. Es muy fácil decirle que el culpable es el otro. Ese otro a lo mejor no tiene posibilidad de pagar. Pero es una característica también de nosotros. Sí, La todos culpa le es del echamos la otro. culpa al otro. Bueno, lo que pasa es que también hay que cambiar, yo pienso que hay que trabajar sobre políticas sanitarias y, a ver, invertir un poco el tema, digamos, los costos que se están haciendo ahora es justamente para hacer asistencialismo. Es decir, yo estoy orgulloso de tener un hospital muy importante y a lo mejor esto que digo como funcionario de salud pública por ahí puede resultar molesto, pero en realidad uno vive a veces una realidad. Tenemos un hospital fantástico, muy lindo, hermoso, con la tecnología, uno de los hospitales más importantes del país, todo lo demás, pero a mí me parece que hay que trabajar mucho sobre la atención primaria de la salud. Hay que salir, es decir, por ejemplo, Cuba tiene uno de los países que tiene un índice de mortalidad infantil más bajo del mundo y no es porque tenga justamente recursos económicos más importantes o tenga mayores recursos económicos, sino que tiene un APS, un sistema de promotores sanitarios de atención primaria de la salud bastante interesante, entonces salen con una balanza, salen a ver y a evaluar a la comunidad. Y es una de las cosas que con el tiempo se han ido perdiendo, agentes sanitarios tenemos poco, pero bueno, ahora veo que sale una promoción de agentes sanitarios universitarios, eso creo que es muy interesante, es decir, tenemos que recuperar y tenemos que, como dije anteriormente, es decir, empezar con la cultura a la inversa, de tratar de ir hacia la prevención, salir con campañas de prevención, como decía el doctor, y sé que él tiene mucho éxito con el tema del tabaco. ¿No es así, doctor? Bueno, es que la gente cuando tiene oportunidades y herramientas, lo que tiene que cambiar en tabaquismo, que parece que es una cuestión Claro. de ponerle onda, de actitud y de la difunta correa. Bueno, es una enfermedad que tiene un es una tratamiento. enfermedad que tiene un tratamiento. Por ejemplo, decía de prevención, ¿qué cuesta hacer un eco de vasos del cuello? Y con un eco de vasos del cuello, uno un año antes puede prevenir un infarto o un accidente cerebrovascular. Y sin embargo, no lo establecemos como, digamos, como algo prioritario, como algo que debería ser. Por supuesto que a ciertas edades deberían todas las personas, de acuerdo a la edad y de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo fundamentalmente a los antecedentes epidemiológicos que uno tiene, por eso hay que valorar la epidemiología, sí o sí ser obligatorio, ¿cierto?, de determinados estudios, porque después al Estado les resulta mucho más caro. Cualquier dolor de pecho hay que salir corriendo. Sí. ¿Sí? Sí, un dolor de pecho al hospital. Sí. Siempre. Siempre. Y por Pero va A no ser que tenga la marca del botín. Claro. No, pero Sí. hay casos que Después depende a puede quién ser cualquier consulte. cosa, Sí, pero Sí, hay que sí o sí consultar. hay que consultar. Hay que consultar. Dolor de pecho, a consultar. Sí, pero... Y hay veces personas que tienen dolor de pecho 20 veces. Con más razón, vaya, consulte ya. No, digo que pueden haber gente. Sí, sí. Siempre. Pero ahí, por eso lo dice ella, ese es un ejemplo donde perder el tiempo puede ser grave. Porque Sí. a veces te da la muerte súbita antes de que te den el turno. Entonces hay pocas enfermedades donde la consulta tiene que ser rápida. Porque perder el tiempo ahí es complicado. Conocía la historia de, me dolió el pecho y bueno, me fui a acostar, me pasó. Y me volvió a doler el otro día y me fui a acostar y me pasó. Y el tercer día está internado con el infarto. Sí. Y podría haber ido antes. Ahora, por ahí se consulta a quien no está preparado para darle un Seguro, diagnóstico. ese es lo más Yo común. puse el ejemplo el otro día, una señora sintió dolor en el pecho, el estómago y todo, y consultó un gastroenterólogo. Y bueno, se murió de un infarto masivo, un poco tiempo murió. Sí. Pero esto pasa también. Y estos errores son los que trata esta página que había entrado yo. Dice las 5 dudas más frecuentes de los pacientes y sus respuestas, con el propósito de desarticular los mitos y conceptos erróneos
evitar falsas alarmas y ayudar a reconocer las verdaderas señales de alerta y promover la Eso es lo que se prevención. Este es el tema. Por ejemplo, ¿qué es la angina de pecho? ¿Cómo se manifiesta? Por eso, ¿Y hay cuándo que- tengo que preocuparme? Esta es una pregunta Seguro. que mucha gente Por quiere una respuesta. Hay que La angina de sacar... pecho no tiene nada que ver con cuestiones de resfrío, Mire, cuestiones De Claro, cardiología. sí. Ahora- Suena ahora- bien, pero... Ahora en salud pública se van a implementar un programa muy lindo que son mis primeros 20 días, 1000 días, perdón. Nosotros lo hicimos hace un tiempo atrás con el programa Buen Comienzo. ¿Qué era el programa Buen Comienzo? Es decir, le enseñamos a las madres, a las embarazadas y a las puérperas, es decir, cómo cuidar cómo cuidarse ellas, las embarazadas, y a las puérperas, el cómo 1000 cuidar a días los tiene que ver niños. con Bueno, pero vamos al caso concreto. Pero ¿Qué eso es la la- angina de pecho? Entonces, ahí lo que explica es cómo se siente el dolor. ¿Qué es lo que siente el Porque individuo que está pasando por eso? angina es de angor, que significa angosto. Sí. Entonces, como una que uno se siente estrangulado. Entonces, esa es la angina de pecho. Que es el dolor. Es como consecuencia, dice, de un estrés físico psíquico y que se describe frecuentemente como opresivo, pero puede ser un peso, la pata de elefante. Dice, un ardor que dura unos minutos y desaparece luego Esto es lo espontáneamente. que se conoce como preinfarto, Sí. realmente. Bueno, y ¿No raya somos los hombros. cardiólogos? Bueno, estas son las cosas que, los conceptos que hay que transmitir a la gente si queremos hacer prevención, ¿no? Y cuándo debe correr y cuándo puede... Cuando Por sienta eso. la angina de pecho, Hay que que correr. corra, sí. sin Por duda. eso, O sea, que hay que ir hay a que dónde, invertir al en cardiólogo. eso, Juan Carlos. Ese es lo que yo, es el concepto que yo tengo. Hay que invertir en promoción, hay que invertir en enseñar a la gente y no tanto pensar, ¿no es cierto? Porque cuando llegan al hospital Rawson, es que ya llegan porque ya están, ya está deteriorada la persona, el tipo que le van a cortar la pierna, el otro que le van a hacer los stents. Entonces le lo van que a- no sirve del hospital. no es que no sirva el hospital. No, la lo que persona pasa es no que no hay toma que, el recaudo. a ver, no hay que, es lo que está diciendo ella, ¿no es cierto? En el Canadá, ¿qué están haciendo? Te están llamando, ¿no es cierto? Te están diciendo, te hiciste tal control, eso es prevención. Pero O sea, las cosas que acá plantea, por ejemplo, yo siento el dolor en el pecho. No es lo mismo un lunes a las 5 de la tarde que un domingo a las 9 de la noche. No es lo mismo. Con seguridad que no. ¿Mm? Y si es feriado o Navidad, Y menos que menos. Feriado menos. Y si es un feriado largo, menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas son las explicaciones que nosotros necesitamos darle a la gente, para eso está este tipo de programas, ¿no? A ver. ¿Cómo hacemos para que ese señor se sienta tranquilo? Por ejemplo, leía que un médico le daba todo su teléfono particular y dice, esto le da tranquilidad al paciente. Y un paciente, nunca me habló nadie a las 5 de la mañana, porque dice, pobre doctor, que vamos a esperar un poquito más. Pero eso debe ser en un país sajón. Bueno, Acá sí, te sí, llaman sí, sin sí. ningún problema porque la gorda se comió brócoli y no saben si le ha caído mal. No, acá no le puede dar el teléfono a Bueno. ningún latino. ¿Qué es una arritmia, por ejemplo? ¿Son Bueno, temas? mi marido es arritmólogo, pero ¿Sí? puedo ayudar un poquito. Sí, a ver. Arritmias, el corazón tiene que latir Sí. a un modo regular y arritmia es que late o más lento o más rápido. Entonces, cuando es más lento se llaman bradicardias y cuando es más rápido es taquicardia. Y de acuerdo a eso hay 1000 de variantes. Y las dos También cosas hay que correr. son anormales y se tratan, no tanto, pero bueno, los infartos dan arritmia, o sea, es como mucho más amplio, pero uno no sabe que tiene una arritmia, pero si uno tiene palpitaciones, que es uno de los síntomas de la arritmia, puede consultar al cardiólogo. Tal vez no hace falta que vaya ese día como si tiene dolor de pecho, pero sí pida un turno con el cardiólogo si tiene palpitaciones. Otra cosa puede ser un síncope, esa gente que se desmaya puede ser también relacionado con una arritmia. Y bueno, que pida un turno al cardiólogo, no hace falta que sea el mismo día, puede ser. ¿Sabes qué hay de nuevo? Para detectar arritmias, le proponen electro a todos los mayores de 75 y que le tomen el pulso rutinariamente a todos los mayores de 65. Porque han visto que así encontrado... ¿Pero la arritmia es algo permanente o esporádico? Ay, de puede las ser dos. esporádico. Puede ser esporádico. Pero haciendo el electro a todos los mayores de 75 han bajado los accidentes cerebrovasculares y han detectado arritmias tratables. Hay un Y aparato si no que se hacer así- coloca durante un día entero. Bueno, ahí- eso para ver las intermitentes. La que te dice siempre, yo a las 11:15 de la noche la tengo. Y llegó a las 10 de la mañana al consultorio. Le dejaba un grabador de un día, 100.000 latidos, y que vean mañana qué pasó a las 11 de la noche. ¿Estos aparatitos para medir la glucemia son efectivos? Sí, Sí, son. Sí. sí. ¿Y es un costo muy grande o cuesta menos que lo que es las cintitas que dicen que lo que Sí, tiene el que aparato no es hacerse? el costoso. No es costoso. No.
para la información que te da, ¿no? O sea que es una buena inversión que ha hecho el Estado en ese... Sí, tenés que apuntarle a quién se lo vas a recomendar. Yo digo por ahí... Y hay otro, en otros lugares ya lo que están aplicando es otro aparato que ya va fijo, que es el que no solo monitorea permanentemente, sino que va alargando la insulina que uno Claro, la necesita. bomba. Entonces eso es perfecto, uno nunca termina con problemas de insulina, pero eso sí ya es con El que costos cambió altísimos. la diabetes es el monitoreo constante de la glucosa. O sea, el aparatito mide todo el tiempo la glucosa y una hora, o sea, hoy por hoy uno tiene que ver si se inyecta o no. Pero eso cambió muchísimo las estadísticas de las complicaciones de la diabetes porque uno sabe todo el tiempo cuánta glucemia tiene, a ver si hay que ponérsela o no. El que vos decís ya es buenísimo es el futuro, que es que solo el aparatito te lo maneja. Y ya es bastante más costoso. Claro. Bueno, volvemos un poco acá al licenciado Reynoso. Habíamos hablado de la maldad que en general no viene de nacimiento, sino que es adquirida. Exactamente. ¿No es Sí. cierto? Ahora bien, ¿cómo se hace para recuperar un malo? Es decir, Ayer alguien que ha tuvimos matado en el- 10 personas. En el programa tuvimos a una persona que hablaba de los perros, y que es un conductivista, que dice que un perro que estuvo criado de determinada forma se lo puede después volver otra vez a los niveles de agresión, bajar los niveles de agresión. Eso es con un perro obviamente que es Sí, porque ellos totalmente se diferente. a ver, eso son las técnicas de Pavlov que se llaman. Sí. ¿Qué pasa trasladado Claro, se al ser hacen- humano? Claro, bueno, ya se implementaron. ¿Se acuerdan del film La Naranja Mecánica? Sí. Sí. Ahí se utilizan los elementos conductuales de Pavlov. Al chico, el protagonista, lo llevan al cine y le hacen ver todos los delitos que cometió. Sí, sí. Y eso es como una terapia de aversión, o sea, que vea para que le produzca un asco, le produzca, a ver si le aflora sentimiento, ¿no? Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que ocurre con un animal y con un ser humano, ¿no? El ser humano tiene sentimiento, tiene un razonamiento, tiene una conciencia de la criminalidad, si es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Cuando una persona tiene la tendencia al acting out, es decir, la actuación ya porque yo quiero ya eso, y lo mínimo que lo frustra, y tiene una muy baja tolerancia a la frustración, va a cometer el homicidio. Va a cometer el homicidio. Y esto ya, a ver, cuando se naturaliza desde la psiqui, afecta ya al sistema nervioso. O sea que ya a nivel cerebral hay una persona que ya no, recuperable no. Bueno, No va a haber un tratamiento. Me imagino que quienes, como el caso suyo que ha estado como psicólogo de la cárcel tanto tiempo, la función principal de la cárcel para algunos es la readaptación del individuo, Sí. para otros es sacarlo de la sociedad. Pero si el objetivo es readaptar al individuo, me imagino que hay frustraciones y hay veces que... Y bueno, esto es lo que es. Cuando uno, a ver, aborda un interno que tiene un determinado estudio criminológico, ya sabe con lo que va a enfrentarse, ¿no? Una persona que trae 2 o 3 homicidios, que trae reincidencia por homicidio. Entonces hay que ver qué patrones tiene él para manejarse dentro de la sociedad, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene patrones. Cualquiera puede decir, no tiene ningún patrón, es un anomio, o sea, tiene un patrón. O sea, se maneja por la impulsividad. Una persona que es compulsiva, es impulsiva, que justamente esto de la empatía, no le importa el que tiene adelante, no siente resonancia afectiva por el que tiene adelante, solamente existe él y su deseo. Entonces, ¿qué tratamiento se le puede dar? Podemos enseñarle que se sensibilice con el delito, que no se le enseña, en realidad se lo confronta, se lo trata de afrontar. Y bueno, ahí dentro del sistema penal o el sistema carcelario lo que hace es amenguar un poco, porque es también adaptarse a este régimen, ¿no? Que es un régimen más creado por el mismo interno. Entonces, bueno, acá sé que acá me tengo que cuidar porque acá lo que yo deseo lo desean todos, entonces tengo que amenguar un poco y ver cómo acomoda la... Entonces, hay un desplazamiento en la conducta de determinados síntomas. ¿Qué pasó a lo del petiso orejudo que hablabas vos al principio? Le mató la mascota de los presos y lo terminaron destrozando los mismos presos. Exactamente. O sea, ellos son conscientes de eso. No conscientes de lo que ellos hagan, sino de lo que pueden hacer con él.
Entonces, por eso va a menguar y va a desplazar determinada conducta a otras áreas, ¿no? Que puede ser la manipulación, el manejo, Está bien. satisfacer su deseo desde otro lugar. ¿Se recuperan los violadores? No, yo particularmente no hago cargo, no. No. Depende, ojo, depende del violador serial. Para eso hay un estudio, ¿no? Ujú. Un estudio. Porque está el violador ocasional, Sí. que puede ser por un despecho que hay que ver, ¿no? Pero está el violador que tiene un conjunto de síntomas y signos que nos está hablando de una persona que tiene una perversión. Le explico, según la gente que trabaja en la justicia, están asombrados de la cantidad de denuncias por abusos sexuales que hay en San Juan. Sí. La mayoría de Y las generalmente son intrafamiliares. Y en la mayoría de los casos es el novio de la mamá. ¿Esto es así? Sí, sí, últimamente se está dando así. Se está dando eso. Sí. Esa persona. O sea, se está ese- dando en sistemas familiares ensamblados. Sí. Los míos, los tuyos y los nuestros, Sí. ¿no? Generalmente ahí es donde ocurren esto. Y se está estudiando el proceso, ver cómo se llega a soluciones, porque llevar una estadística, mirar cómo crece el número y nada más no. Que parece como que toman como propio, en este caso, el cuerpo de la hija de la señora. Es decir, la Exacto, tratan como sí. si fuese una cosa. Bueno, el violador cosifica. El violador no está enamorado de la víctima. Está cosificando. La mujer es una cosa. Y yo estoy satisfaciendo mi deseo. Este es el pensamiento del violador. Mi deseo. No me importa si ella desea o no. Yo deseo esto. Y goza con el sufrimiento de la persona, de la víctima. Exacto. Ese, Miguel, ustedes se llevan estadísticas del Estado, porque creo que el Estado, con la cantidad de empleados que tiene, puede llevar unas estadísticas bastante exactas de cuáles son las enfermedades predominantes en San Juan, ¿no? Se exige una cartilla, se exige periódicamente hacerse estudios, porque yo creo que si no existe una obligación de hacer algo, es muy difícil que uno vaya al médico cuando se siente sano, ¿no? Bueno, se está trabajando mucho y fundamentalmente se está haciendo en los chiquitos, en las escuelas se está trabajando. Hoy, por ejemplo, se hizo una entrega de anteojos Sí. en el programa ProSane, que es un programa que no solamente es para el Sí, tema lo vi. oftalmológico, sino que se hace vacunación, se hace la parte odontológica, la parte clínica, y cada zona, cada área sanitaria ahí tiene su centro de salud de referencia, y cada centro de salud de referencia tiene un colegio donde se está... Es decir, yo creo que así ahí debemos apuntar. ¿Y qué se hace con esto? Es lo que yo estoy diciendo desde el comienzo del programa, ¿no? Es decir, trabajar sobre la prevención. Porque ya cuando ya la persona tiene o va al hospital ya con una... Pero de ahí va un apuntada deterioro en la visión. la pregunta. Es decir, Sí. por ejemplo, si ustedes saben que hay tantas horas por día multiplicado por tantos empleados públicos que no van a trabajar por un tema determinado de salud. Bueno, hay que apuntar la prevención en esto, Bueno, está indicando algo. bueno, Y tener un universo de 45.000 empleados públicos, no hay otro sistema en la provincia que Bueno, permita tener un universo tan grande. Por ejemplo, uno de los problemas, la problemática mayor que teníamos ahí en la Junta Médica, en la Dirección de Control Médico, era justamente los temas fonoaudiológicos de los docentes. Es decir, que terminaban con, digamos, con docencias pasivas por problemas de voz. Y una de las cosas que se hizo, que se firmó un convenio, antes de irme yo de la dirección, se firmó un convenio con el Ministerio de Educación para trabajar fundamentalmente en la detección de los primeros síntomas y signos de una docente que tuviera problemas de disfonía o cualquier tipo de voz. Y esto es importante porque se manda al fonoaudiólogo, se manda al otorrinolaringólogo, ¿no es cierto?, se puede prevenir. Y evitamos, ¿no es cierto?, la cronicidad, que la cronicidad nos llevaba justamente al tema de la docencia pasiva, que de alguna forma era una incapacidad, ¿no? Para terminar, porque ya no tenemos más tiempo, si uno ve las curvas de la población, ve cómo está cambiando rápidamente la ecuación, ¿no? Y que cada vez la gente vive más años. Y esto no significa que tenga mejor calidad de vida, sino que vive más años, pero que, no sé,
lo tiene que atender la salud pública, la salud privada, las obras sociales, lo que sea, pero esto es un tema fundamental. Cuando el hombre pasó de los 65 años que se jubiló, o los 60 las mujeres, es cuando empieza a tener mayores problemas. Y la salud pública es clave ahí. Sí, indudablemente, no solamente la salud pública, es decir, un 40% de la población es atendida por la salud pública y otro resto es atendida por las obras sociales o digamos los sistemas de salud que están tienen. Pero me parece que volvemos a lo mismo, es decir, el periodo, digamos, la vida, la longevidad no es que se haya extendido porque, bueno, han habido obras milagrosas, simplemente porque se está haciendo prevención, porque hay más controles, porque hay más conciencia, porque la gente va a los centros de salud, porque la gente consulta más al cardiólogo, porque la gente consulta al médico. Y eso es lo que hay que tratar, es decir, tratar de que exista la prevención y no llegar, ¿no es cierto?, al deterioro cuando ya el doctor recibe el paciente que ya está infartado. A mí me ocurrió un caso de un amigo que un día miércoles le dije que él venía con una hernia de hiatus y estaba con la hernia de hiatus. Yo le dije, no tenés una hernia de hiatus, estás haciendo un angor pectoral, o sea, estás haciendo una angina de pecho. Y bueno, lo mandé al cardiólogo, indudablemente que no fue el cardiólogo. Y el día miércoles, el día lunes, en la noche, a la madrugada, hizo un infarto masivo. ¿Usted es médico clínico? Sí, yo he hecho clínica médica muchos años. Hace falta mucho médico clínico. Sí, exactamente. Y ¿no? una de las cosas, si vamos a hacer prevención, que no se revisa al paciente, es decir, estamos muy ya con el tema muy tecnificados, digamos así. Viene un paciente, pedirle una tomografía, pedirle una ecografía de esto, de lo otro, y al paciente ni lo vieron. Sí.